Dios te bendiga. El tema del día de hoy es, te va a dar risa por un momento, pero es normalmente nuestra excusa. El diablo me hizo hacerlo. No, a veces expresamos de alguna manera cuando hacemos algo que es incorrecto y por echarle la culpa a alguien decimos, el diablo me hizo hacerlo. ¿Cuál es la batalla realmente en nuestra vida? Y si inició con una pregunta, ¿qué diríamos que es lo más difícil de controlar en nuestra vida? Si pensamos por un momento, ¿qué es lo más difícil de controlar en nuestra vida? Si pensamos en esto por un poco, todos vamos a decir que es nuestra mente. Porque ¿dónde recibimos el ataque a diario, constante? En nuestra mente. El diablo lanza dardos constantes todos los días para que hagamos ¿qué? Las cosas malas. Pero ¿quién toma la decisión también de hacerla? Yo mismo. Es como que se dice el frente al espejo, como le digo cuando me río, ¿verdad? Mí mismo tienes que hacer las cosas que son correctas y tienes que buscar a Dios. No es fácil, pero Dios está contigo. Eso debemos tener nosotros la convicción y la seguridad que Dios no nos va a dejar, porque Él prometió estar con nosotros hasta el final. Dice aquí, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Él va a estar conmigo todos los días de mi vida hasta que todo finalice. ¿Por qué? Porque cuando yo parta de esta tierra van a hacer nacer a mi nuevo nacimiento, va a ser mi nuevo nacimiento, ¿cómo? Eterno con Él. Debo de gozar de esa eternidad, de ese amor y esa misericordia que Él quiere para mi vida. Pero debo entender esto, mientras esté en la tierra voy a tener luchas y tengo que ser valiente y esforzado para poderlas enfrentar. Si pensamos por un momento, vamos a decir que nuestro mayor campo de batalla es la mente. Y estoy muy segura de que todo cristiano encuentra difícil de hacerlo, el controlar nuestros pensamientos, porque en ocasiones se nos hace muy difícil sujetarlos o someterlos. A veces se nos hace hasta imposible, porque la realidad del caso es que no nos damos cuenta que le estamos faltando a Dios directamente. En muchas ocasiones no nos damos cuenta que con nuestros pensamientos estamos también pecando, la manera de pensar. Nuestros pensamientos, nuestra mente es el campo principal de batalla, digamos, del lado del enemigo, pero también del lado de mi persona. Porque yo debo someter, dice la palabra, debo sujetar todo pensamiento a la obediencia a Cristo, sea un pensamiento bueno o sea malo. Yo debo someter cada pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Dios. Perdón. El enemigo va a utilizar nuestra mente para poner ideas o pensamientos malos que eventualmente nos van a alejar de la presencia de Dios. Perdón. Que nos van a alejar de la presencia de Dios. Pensamientos que si no controlamos o que si no los reprendemos y los reemplazamos con pensamientos puros, tarde o temprano vamos a cometer el pecado físico que el diablo quiere. Se va a materializar el pecado. ¿Por qué? Porque no estoy sometiendo mis pensamientos al orden del Señor. Es por eso que quiero hablarles acerca del campo de batalla en el cual caemos muchos, heridos o muertos nuevamente en el espíritu. Este campo de batalla que el enemigo utiliza para robarnos el gozo y la paz que Cristo nos entregó y nos dio. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Dice los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Quiero que notemos aquí esta palabra, corazón. ¿Saben de dónde? De dentro del corazón, dice. Esta palabra es usada en la Biblia para describir el órgano tan importante que es para nuestro cuerpo, pero también para describir lo más importante de nosotros. Es usada para describir nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de internamente, esos pensamientos e ideas que solo nosotros y Dios conocemos. Es la manera interna. A eso se refiere el corazón. Sabemos que el hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y cada uno tiene sus partes, pero el alma está sujeta ¿con qué? Está compuesta de emociones. Es la mente, las emociones, lo que está en nosotros. Y es usado para describir la manera de pensar, nuestra manera de ser internamente, esos pensamientos e ideas que solo Dios y nosotros conocemos. Es por esta misma razón que Jesús nos dejó una advertencia y nos enseña que el campo de batalla principal es nuestra mente y nuestra manera de pensar. La palabra dice que tal cual es la manera de pensar que está en el corazón del hombre, tal es el hombre. Así como pensamos somos. En nuestra manera de actuar, ya que nosotros todos sabemos poder pensar de una manera y actuar diferente. Creo que todos aquí somos capaces de engañar a cualquiera, pero lo que sí no podemos engañar es a Dios. Porque Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Podemos engañar a cualquiera menos a Dios. Por eso está esa palabra apariencia, ¿verdad? Aparentamos a veces lo que no somos. Una de las cosas que más confunde al creyente hoy en día es el tema de la tentación y de las pruebas. Le puedo decir una cuestión. En ocasiones he escuchado esa pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de la tentación y de las pruebas? La gran diferencia es que las pruebas provienen de Dios. Y las pruebas sirven para fortalecernos, para llenarnos de Dios, para levantarnos. Aunque en ocasiones nosotros no podamos ver el porqué de la situación, las pruebas tienen un propósito en nuestra vida. Las pruebas sirven para edificarnos, para enseñarnos, para acercarnos más a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, ¿qué dice? Cosa alguna. Las pruebas no nos tientan a pecar. Las pruebas no son una tentación. La tentación nunca se origina de Dios. Santiago 1:13 dice, y es clara la palabra en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, en la otra mano tenemos la tentación. Ya hablamos de las pruebas, pero pensemos un momento en la tentación. Esto es algo que origina nuestro enemigo para alejarnos de la presencia de Dios, pero que también proviene ¿de dónde? De nosotros. La tentación es algo que llega a nuestra mente y si no tenemos cuidado va a ser morada en nuestro corazón. Somos tentados a causa de nuestra propia concupiscencia, es lo que habla la palabra. Nuestros propios deseos. Somos tentados por nuestro apetito por las cosas del mundo. El problema está en que nuestros deseos son poderosos. Con esto no le estoy diciendo que todos nuestros deseos son malos, pero sí le digo que algunos de ellos sí lo son y nos llevan a muerte. Tenemos que aprender a reconocer la diferencia si queremos vivir vidas victoriosas y tenemos que reconocer que el enemigo va a utilizar
todo lo que esté a su alcance para alejarnos de Dios, y tenemos que reconocer sus tácticas y reprenderlas. Les puedo decir que las tácticas que el enemigo usa son fáciles de distinguir. Son las mismas tácticas que ha usado a través de los siglos. Y las usa porque sabe que trabajan con mucha eficacia. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice la palabra, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que dice, le damos gloria a Dios, permanece para siempre. En estos versículos que escudriñamos, Jesús nos está advirtiendo que no dejemos que nuestros deseos controlen nuestras vidas. Él nos está diciendo que no caigamos en tentación, que nunca nos rindamos. Él nos está diciendo que no podemos darle una espada al enemigo con la cual él pueda usar en contra nuestra. Porque, hermanos, la verdad de todo es que no podemos ser tentados si el deseo ya no existe en nosotros. No podremos ser seducidos al no ser que la lujuria, la lascivia y otros malos pensamientos todavía vivan en nuestros corazones. Es hora de reconocer las cosas por lo que son. Dios no tienta. Las tentaciones no son cosas buenas. Dios no causa las tentaciones y Él no quiere que lleguen a nosotros. Nosotros causamos que las tentaciones lleguen a nosotros. Nosotros le permitimos al diablo y a su ejército de demonios que nos atormenten con tentaciones porque los deseos, la lascivia y la lujuria en nuestro corazón no han sido desechados. La realidad del caso es que las tentaciones originan de lo muy profundo de nosotros y son influenciadas ¿por quién? Por el enemigo. Tenemos que examinar las situaciones cuidadosamente y tenemos que siempre acordarnos que Dios no es la causa de la tentación, pero Él sí nos ha hecho una promesa sobre ellas. Él nos ha prometido que no seremos tentados por algo que no podamos resistir. ¿Dónde lo habla? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 al 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 al 13 dice: así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué dice? La salida para que podáis soportar. El Señor aquí nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué dice? Salen los malos pensamientos. Pero ¿cómo podemos controlar nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos controlar nuestros deseos? La respuesta es fácil. Tenemos que resistir los ataques una vez que hagamos, y de una vez vamos a hacer que el enemigo, ¿qué dice la palabra? Huya de nosotros. ¿Por qué? Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10, ¿qué dice? Santiago 4, 7 al 10. Hay algo bien claro que la palabra habla. Someteos pues ¿a quién? A Dios. ¿Y qué dice? Resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? Y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, pero requiere algo de mí. Primero, someterme. ¿A quién? A Dios. Y entonces voy a resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer él? Va a huir de mí. Voy a acercarme a Dios y Él se va a acercar a mí. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo,
Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, ¿y qué dice la palabra? Y Él os exaltará. Pero requiere de mí someterme a Dios, resistir al diablo, y así va a huir el diablo de mí. Requiere que yo me acerque a Dios y Él se va a acercar a mí. Pero también me está diciendo, si soy pecador, que limpie mis manos. Y si tengo doble ánimo, me está diciendo, purifica tu corazón, aflige y lamenta y llora delante de mí, que tu risa se convierta en lloro y tu gozo en tristeza. Humíllate delante de mí y Él te voy a exaltar. Eso es lo que está diciendo Dios. Tenemos que acercarnos más a Dios. Y si no buscamos más de su presencia y si no buscamos más su rostro, entonces le va a ser fácil al enemigo poner pensamientos malos en nuestra mente. Mire, si no hay lectura de la palabra, no escudriño la palabra, si no oro, si no ayuno, si no adoro y alabo a Dios, ya me fregué. Esa es la realidad. Dios requiere de mí búsqueda total, requiere de mí entrega total a Él, requiere de mí que lo dé todo para Él. Pero no le estoy diciendo lo material, le estoy diciendo, dele toda su alma, dele todo su ser, dele todas sus fuerzas, dele sus sueños, entregue sus metas, entregue todo lo que usted quiera hacer, entrégueselo a Dios, ríndase ante Él. Y yo se lo aseguro, Dios lo va a exaltar si usted se humilla delante de Él, si usted lo entrega todo. ¿Usted cree que Dios se va a quedar solo así? No, Dios va a actuar en favor suyo, va a desarraigar lo que a Él no le agrada, pero debemos someternos y entregarnos plenamente ¿a quién? A Dios. Tenemos que acercarnos solo a Él, buscar su rostro, su presencia. Marcos capítulo 4, versículo 19 dice, Marcos 4, 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, dice, y ahogan la palabra, y entonces la palabra se hace infructuosa, porque nuestro corazón está en ello. Se nos ha dicho, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todas esas cosas van a pasar, pero lo que son de Dios van a permanecer para siempre. Si no buscamos más de Dios, entonces de nuestros corazones va a salir maldad, que no solo nos va a contaminar a nosotros, entendamos eso, sino que vamos a contaminar a todos aquellos que amamos y nos rodean. Ese es lo peor. ¿De qué tipo de contaminación te estoy hablando? Lo primero es que vamos a obtener que perdamos la paz que Cristo nos dejó. Eso es lo primero que perdemos, la paz. Vamos a perder nuestra fe. Acto seguido vamos a dejarnos de comunicar con Dios. Y nuestra vida de oración, escuche esto, va a morir. Y el pecado va a reinar nuevamente en nosotros. El enemigo busca que cuando pequemos sea todo robado, matado, destruido. Todo lo que Cristo nos ha dado. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para poder vivir vidas victoriosas y para poder vencer los ataques del enemigo, lo primero que tengo que hacer es permitir que el Espíritu Santo me guíe en todo momento. ¿Cómo puedo tener una relación con el Espíritu Santo si no busco a Dios en oración, ni en la palabra, ni ayuno, ni adoro, ni alabo? No hay una relación entonces con Dios. ¿Cómo puedo escuchar la dulce voz del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo atender si yo no le amo, no le sirvo? No hay una relación realmente. Si quieres vivir una vida victoriosa, para poder vencer los ataques del diablo, lo primero que tienes que hacer es permitir que el Espíritu Santo te guíe en todo momento. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo que nos habla y nos da convicción de todas las cosas. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 15. Romanos 8, 14 al 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos que dice, son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu que dice, de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Tenemos que aprender a caminar en el espíritu en todo momento y no solo en ciertas ocasiones. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la palabra dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice la palabra, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tenemos que aprender a deshacernos de esos deseos de la carne que nos alejan de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela, dice la palabra, celosamente en todo momento. Santiago capítulo 4, versículo 5. Santiago capítulo 4, versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Cuando creemos esto sin que exista algún tipo de duda, no existe tentación que no podamos resistir. No existe batalla que no podamos ganar. Dios ha permitido que el Espíritu Santo more en cada uno de los corazones y que podamos ser guiados a través de, por Él, a través de la tentación y las pruebas de la vida. Él ha permitido que el Espíritu Santo more en nosotros para que Él nos dé convicción de las cosas que hacemos que están mal hechas. El Espíritu Santo nos cuida celosamente para que nunca nos apartemos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, derramando la gracia de Dios en todo momento sobre nuestra vida. Pero lo triste del caso es que no todo creyente recibe la gracia de Dios. Dios quiere derramar su gracia sobre nosotros, eso es bien claro. Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos, pero, este es el pero, si continuamos viviendo en pecado, si endurecemos nuestros corazones y nos rebelamos en contra de Dios, pues entonces no vamos a recibir nada de Dios. Eso es claro. Tenemos que purificar nuestros corazones y tenemos que prestarle atención a nuestros pensamientos. Santiago 4:8, como leíamos al principio, ¿qué dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Limpiar las manos no era esto de limpiar las manos aquí, no. Limpiar las manos era rendir todo lo malo y lo bueno delante de Dios y pedir perdón por eso, que a Dios no le agrada. Limpiar las manos significa entregarlo todo a Él. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificar nuestros corazones significa rendir mi corazón, mi vida a Él y permitir que Él obre y Él haga en mí. Hermanos, nuestra mente, la mente forma parte ¿de qué? Del alma. Es el campo principal de batalla. Una persona que profesa ser cristiana no puede ser tal como era. Yo ya no puedo seguir siendo la misma Silvia de antes. Ahora tengo que ser la nueva Silvia en Cristo. Tiene que haber un cambio completo en la manera de actuar, de hablar y de pensar. Si no hay un cambio en mi manera de actuar, hablar y pensar, tengo que pensar realmente si he aceptado a Cristo o no. Y si ha habido un cambio en mí. Si no existe un cambio completo en mi vida, entonces no nos podemos llamar cristianos. ¿Me entiende? Yo no puedo decir soy cristiana si actúo como alguien inconverso o alguien que no conoce a Dios. Si mi actuar no está en el orden del Señor. Primera de Corintios
capítulo 10, versículo 21 al 22 dice, Primera de Corintios 10, 21 al 22, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. La palabra es clara. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocarás a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Hermanos, sé que estas son palabras fuertes, que son palabras que muchos pueden malinterpretar. Sé que lo que le digo son palabras que a veces a pastores no están dispuestos a hablar dentro de su propia congregación. Pero es la hora que el pueblo de Dios se dé cuenta que la batalla inicia profundamente dentro de nosotros. Por favor, comprenda que no es mi propósito ofender o insultar o juzgar a alguien. No es mi propósito que alguien se sienta mal. Mi propósito es el deber personal es exhortarte a que busques de Dios, exhortar a todos nosotros que el Señor ha puesto aquí, que reconozcamos dónde puede existir un error en nuestra vida y someternos al orden del Señor. Por un momento entonces pensemos, no permitamos que el enemigo nos venza en nuestro propio patio, es decir, en nuestra mente y en nuestro corazón. No permitas que el enemigo te robe la paz que Cristo te dejó, esa paz que es única, capaz de mantener tu corazón y tus pensamientos en el lugar correcto, que nos ayuda a mantener nuestros pensamientos, nuestro corazón en Cristo Jesús. Filipenses 4:7 dice, claro, Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y dice el Salmo 62, 1 al 10, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. El enemigo quiere plantar semillas en nuestros corazones, semillas de celos, de contiendas, de depresión, de lascivia, de lujuria, de orgullo, de duda o de avaricia. El enemigo quiere destruir la obra que el Señor está haciendo en nuestra vida, pero si descartamos esas semillas, si reconocemos a tiempo lo que estamos tratando de hacer, entonces nunca podrá conducirnos nuevamente a la esclavitud que es el pecado. No podemos dejar nuestra guardia caer en ningún momento, sino debemos estar atentos. Primera de Pedro 5, 8 al 11. Primera de Pedro 5, 8 al 11. ¿Qué dice la palabra? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿Qué está haciendo? Buscando a quien devorar, al cual, dice la palabra, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, que dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No podemos permitir que nuestros pensamientos nos alejen de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 16. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 13 al 16? Por tanto, dice, es un decreto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia, sino como aquel que te llamó es santo, sé tú también santo en toda tu manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. De nuestros corazones, dice el Señor, salen los malos pensamientos, pero esto solo si nuestros corazones y nuestras mentes no están concentradas en Dios. Romanos 12, 1 al 2 dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2.
Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra es clara, amén. No podemos decir, el diablo me hizo hacerlo. Piensa por un momento, ¿lo puedes hacer? No podemos decir, el diablo me hizo hacerlo. La tentación proviene ¿de dónde? Somos tentados, dice, cuando de acuerdo a nuestra propia concupiscencia somos atraídos, dice la palabra, y seducidos. Vamos a llegar hasta acá y la próxima semana continuamos con este tema para terminarlo. Pero debemos recordar esto, que nosotros, si estamos en el Señor, vamos a ser exaltados y levantados por Él. Que si nosotros permanecemos en Él, no importa lo que vivamos, porque la palabra me dice que me humille delante de Dios y a su tiempo, Él que va a hacer, me va a exaltar. Humíllate delante de Dios y permite que Él siga haciendo y siga obrando en tu vida. Dios te bendiga.